¿Qué pasaría si pudieras transformar datos brutos en informes y presentaciones profesionales con solo unas pocas líneas de código en Python? Imagina reducir horas de formato manual a segundo mientras creas resultados más impresionantes. En el video de hoy te mostraré exactamente cómo automatizar todo el proceso de informes, desde la recopilación de datos hasta la distribución, utilizando potentes bibliotecas de Python que hacen el trabajo por ti. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de automatización de Oficina Pro. Soy Iván Espinosa y hoy nos vamos a sumergir en el cuarto video de nuestra serie, que va a ser la generación automática de informes y presentaciones con Python. Al final de este video la idea es que aprendas a generar informes PDF profesionales con Report Lab, crear informes HTML dinámicos usando plantillas Jinga 2, automatizar presentaciones de PowerPoint con Python PPTX, añadir visualizaciones de datos a tu informe y te voy a explicar una configuración completa de principio a fin que puedas aplicar. Ya seas un analista de datos, profesional financiero o cualquier persona que regularmente crea informes, estas técnicas te ahorrarán innumerables horas mientras produces resultados más profesionales. Antes de sumergirnos en las bibliotecas específicas de este capítulo de este video, entendamos un poquito el flujo de trabajo básico para la generación de informes automáticos. ¿Ok? Lo primero siempre es, primero recopilamos y procesamos nuestros datos, típicamente usando Panda o bibliotecas similares. Luego definimos la estructura y formato de nuestro informe. Tercero, generamos el informe en el formato deseado. Y finalmente lo distribuiremos a los interesados, ¿ok? Para que esto funcione eficazmente vamos a necesitar algunas bibliotecas de Python. Vamos a necesitar Report Lab para la generación de PDF. Jinja 2 crea informe en HTML, Python PPTX gestiona las presentaciones de PowerPoint, Matplotlib o Seaborn y Seaborn proporcionan capacidad de visualización de datos, y Pandas o gráfico en el fondo. Estas dos bibliotecas. Y Panda sirve para trabajar con DataFrame, trabajar con archivos de Excel, CSV, etc. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es crear informes PDF con Report Lab. Report Labs es una potente biblioteca para crear documentos PDF desde cero y te da un control preciso sobre cada elemento del documento. Párrafos con diferentes estilos, tablas con formatos prints personalizados, imágenes y gráficos, encabezados, pies de página, número de página, etcétera. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra carpeta donde tenemos nuestro proyecto de la serie que estamos trabajando. Si este es el primer video, no te preocupes, no necesitas ver los anteriores para seguir este video. Y lo que vamos a hacer acá en esta carpeta, tú puedes crear una carpeta donde quieras. Le vamos a poner video 4 simplemente, video 4. Vamos a abrir esa carpeta y la vamos a abrir también con Visual Studio Code, ¿ok? Y bueno, acá vamos a crear un entorno virtual. Vamos a ir a la terminal. Ustedes también pueden trabajar con la terminal directamente de su sistema operativo, pero yo prefiero usar siempre la de Visual Studio Code. Si usan la de su sistema operativo, validar que estén dentro de la ruta del proyecto o la carpeta del proyecto, ¿ok? En mi caso es esta carpeta de acá. Entonces vamos a crear un entorno virtual con este comando, ¿ok? Vamos a agrandar un poquito para acá para que sea mejor. Básicamente los entornos virtuales nos sirven para aislar todo lo que vamos a instalar o las librerías que vamos a instalar en nuestro proyecto de nuestro sistema general. La idea es que no se choquen entre librerías y podamos aislar y usar solo lo que necesitemos para los proyectos, ¿ok? Entonces vamos a poner el comando de Python. Obviamente tienen que tener Python instalado. --m. Y con este comando venv creamos entorno virtual y este es el nombre del entorno virtual, que le voy a poner env, ¿ok? Le damos enter y se va a crear el entorno virtual. ¿Cómo sé que se está creando? Porque se va a crear una carpeta dentro de nuestra carpeta del proyecto que se va a llamar igual que el nombre del entorno virtual que le pusimos acá, ¿ok? Una vez que termine de instalarse, tenemos que activar el entorno. Le vamos a poner el nombre del entorno, que es env, que es este nombre que pusimos acá. Ponemos slash, ponemos scripts y ponemos actívate. Y lo escribí mal porque me faltó una R en scripts. Ahí sí, perdón. Y bueno, acá está. Entonces este es el comando. Me había faltado una R en script. Y una vez que esté activado, le va a aparecer el nombre del entorno virtual entre paréntesis acá al principio, ¿ok? Entonces eso ya quiere decir que tienen instalado su entorno virtual. Entonces el siguiente paso es instalar las librerías que vamos a necesitar. Para eso yo voy a usar este comando que tenía preparado acá, que son las de las bibliotecas necesarias. Lo vamos a pegar acá. Vamos a poner pip install y las librerías Report Lab y en espacio, separadas con espacio cada una de las librerías. Le vamos a dar enter y se va a instalar las librerías de nuestro entorno virtual, de nuestro proyecto que vamos a usar. El siguiente, lo que vamos a hacer acá es irnos acá y vamos a irnos a la carpeta del proyecto
no dentro del entorno virtual, eso preocúpense que no estén dentro del entorno, sino que en la carpeta del proyecto. Como ven, esto no está dentro del entorno, está fuera del entorno. Vamos a crear un archivo que se va a llamar reporte-pdf.py. PI es la extensión de Python, ¿ok? Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con los reportes. Vamos a crear un pequeño reporte automatizado para que aprendan a usar esta biblioteca, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar. Vamos a checar un poquito acá porque está muy grande. Lo que vamos a hacer primero es desde reportlab.lib.pagesize vamos a importar letter, básicamente para trabajar con tamaño de página predefinido, tamaño carta. Después de reportlab.platypus vamos a importar simple doc template, paragraph y spacer. Con simple doc template lo que vamos a hacer es crear un objeto básico de documento de PDF. Con paragraph podemos crearle párrafo a nuestro PDF, y spacer es crea un espacio vacío vertical u horizontal donde se colocan los elementos, ¿ok? Luego esta siguiente librería, reportlab.lib.style, vamos a importar getSampleStyleSheet, que básicamente lo que hace es importar una colección de estilos prediseñados para el texto, como encabezados, cuerpos, citas, etcétera, ¿ok? Luego, desde report.lib vamos a importar colors, que también importa una colección de colores predeterminados de la librería ReportLab. Y desde reportlab.platypus vamos a importar table y table style, básicamente para crear tabla y darle estilos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es crear un documento. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar documento, en donde con simple doc template creamos el documento y que va a tener un nombre que se va a llamar informe simple.pdf. Y el tamaño de nuestro documento de cada una de las páginas va a ser tamaño carta, ¿ok? También podemos importar acá si quieren usar otros tamaños, por ejemplo, legal, también pueden importar acá, legal, A0, A1, etcétera. Aquí pueden ustedes importar el tamaño que ustedes deseen para su informe, ¿ok? Y por ejemplo, si quieren usar una A4, pero en vez de vertical, horizontal, simplemente ponen landscape, coma, y el tamaño que quieren, en este caso A4. Pueden ser landscape, letter, por ejemplo, coma letter, etcétera. Dependiendo de cómo quieran. Simplemente acá tendrían que llamar, si quieren un tamaño de carta, un tamaño o una página horizontal y no vertical, simplemente ponen así landscape, perdón, y le ponen acá, por ejemplo, A4. ¿Ok? Si quieren que sea su página horizontal y no vertical. ¿Ok? Y bueno, vamos a cerrar acá porque me quedó el paréntesis después del comentario. Lo voy a poner para páginas horizontales. Ok. Luego vamos a crear una variable estilos en donde vamos a llamar a nuestro getSampleStyleSheet para obtener los estilos personalizados. Y vamos a crear una variable elementos en donde vamos a ir poniendo los elementos de nuestro documento. ¿Ok? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es agregar contenido. Para agregar un contenido, por ejemplo, queremos agregar un título. Usamos paragraph para crear un párrafo, ¿ok? Entonces vamos a poner informe financiero mensual, por ejemplo. Y en estilo, si queremos agregar un título, le ponemos .title, ¿ok? Entonces aquí podemos poner title para título, heading 1 para encabezado 1, heading 2 para encabezado 2, normal para un estilo estándar de párrafo, body text muy similar a normal para contenido, italic para cursiva, bullet para estilos con viñeta, definición para estilo con tipo glosario, y quote, texto en bloque con salida tipo cita, ¿ok? El heading 1 o el heading 2, el heading 3, etcétera, son sin espacio, por ejemplo. Son así. Aquí, por ejemplo, si quieren un encabezado, es heading 1. No tienen que poner ningún espacio, por si acaso, ¿ok? Entonces, luego agregamos nuestro título con elementos.append, le agregamos el título a nuestra lista de elementos y le ponemos un espaciado 1 vertical, es decir, entre los elementos verticales que haya un espaciado. O sea, esto es básicamente imperceptible. Entonces, lo que estamos haciendo es crear un espaciado vertical, es decir, para que haya un espaciado entre una fila y otra, es decir, que haya un espacio entre un elemento y otro. El 1 es para los espaciados horizontales, que sería de entre un elemento acá y otro elemento que estaría al lado, y se pone 1 porque es imperceptible, ¿ok? Entonces lo dejamos así. Aquí el 12 son 12 puntos de alto, que son aproximadamente 4 milímetros más o menos, ¿ok? Entonces imagínense, esto el 1 es 4 milímetros dividido en 12, es muy chiquitito, entonces básicamente imperceptible el espaciado vertical, ¿ok? Entonces por convención usen esto cuando quieren hacer un espaciado o un salto de línea, por ejemplo, o un espaciado entre líneas, que son más o menos 4 milímetros, ¿ok? Y lo que vamos a hacer acá es generar nuestro PDF con documento.build, que es para construir, y le vamos a agregar los elementos entonces, ¿ok? Entonces ahora nosotros acá en nuestra terminal vamos a correr nuestro archivo, ponemos Python y el nombre del archivo que es reporte-pdf.py, le damos enter y vamos a ver que aquí en mi carpeta se me creó el archivo informesimple.pdf, que es el nombre del PDF que yo le puse. Lo abrimos y como ven acá tengo un PDF
en donde tiene un título que se llama Informe Financiero Mensual. Como ven, creamos un PDF con un título solo con Python, ¿ok? Ahora le vamos a ir agregando elementos a nuestro PDF, ¿ok? Vamos a agregar, por ejemplo, un párrafo acá después del título. Después del título vamos a agregar un párrafo. Entonces le vamos a poner introducción, que va a ser un párrafo. Este informe es el resumen de desempeño financiero del mes de abril 2025, por ejemplo. Y el estilo vamos a poner normal, ¿ok? Entonces ponemos elemento.append y le ponemos la introducción y vamos a correr nuestro archivo y vamos a ver ahora, y lo abrimos, que tenemos nuestro párrafo, ¿ok? Perfecto, vamos a seguir entonces. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla y para eso vamos a crear algunos datos de ejemplo, ¿ok? Vamos a crear una variable datos que va a ser igual a una matriz, una lista de listas, en donde en la primera fila vamos a poner los meses, los encabezados, el mes, ingreso, gasto, ganancia. Luego en la segunda fila va a ser el mes de enero, donde vamos a tener los ingresos de enero, los gastos de enero, las ganancias de enero. Lo mismo para febrero y para marzo, ¿ok? Luego vamos a crear una tabla. Entonces vamos a poner tablas igual table. Recordad que nosotros importamos table desde reportlab.platypus y le vamos a entregar los datos. Entonces automáticamente esto me va a crear una tabla. Por ejemplo, si yo pongo acá print tabla, voy a achicar un poquito esto de acá. Si yo pongo print tabla, vamos a ver que aquí tengo mi tabla, ¿ok? Ahora le voy a dar estilo a mi tabla. Vamos a sacar el print. Entonces con tabla.setStyle, setStyle es para darle estilo, ponemos tableStyle, que también es una clase que importamos acá arriba. Luego abrimos paréntesis para crear los estilos, recordar cerrarlo, igual que el del setStyle. Y luego creamos una lista con dos estilos. Entonces primero el background. Bueno, primero antes de explicarle, cada una de estas tuplas que tenemos acá tiene una estructura. Primero está la propiedad, luego la columna de inicio con la fila de inicio, es decir, columna de inicio, fila de inicio y columna de fin, fila de fin, ¿ok? Y luego el valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? La propiedad que estamos usando acá es nuestro fondo desde la primera fila y la primera columna hasta la última columna, perdón, esta es columna, fila. Desde la primera columna y la primera fila hasta la última columna y primera fila. Y el color que le vamos a aplicar a nuestro background con colors, que también lo importamos de acá arriba, es un azul oscuro, ¿ok? Luego la siguiente propiedad es text color, que también desde la primera fila hasta la última fila, perdón, desde la primera columna, primera fila hasta la última columna, primera fila, le vamos a poner un blanco humo, ¿ok? Luego, la siguiente propiedad es la alineación. La alineación la vamos a poner desde la primera fila, primera columna, primera fila, hasta la última columna, última fila. Y la vamos a poner centrada. Luego, el nombre de la fuente, desde la primera columna, primera fila, hasta la última columna, primera fila. Va a ser una helvética en negrita para que se destaque la primera fila como lo encabezado. Luego vamos a tener un espacio inferior. La idea es de darle un espacio un poquito entre la primera fila y las demás filas para que se vea más aún el contraste entre mi encabezado y el resto de la tabla. Entonces de la primera columna, primera fila, hasta la última columna, primera fila. Es decir, solo la primera fila va a tener un espaciado de 12 puntos, ¿ok? Y el último elemento es la grilla, que va a dibujar básicamente una cuadrícula que va a ir desde la primera columna, primera fila, hasta la última columna, última fila, que va a tener un punto de grosor y el color va a ser negro. ¿Ok? Entonces ahora si ejecutamos nuevamente nuestro archivo, voy a borrar consola que ya hay muchos elementos. Vamos a poner Python reporte-pdf.py. Déjame cerrar y vamos a abrirlo de nuevo. Perdón. Una cosa que no hice fue agregar la tabla a los elementos, ¿ok? Entonces tenemos que agregar la tabla. Entonces vamos a poner elementos.append y le vamos a agregar la tabla, ¿ok? Ahora sí, y vamos a abrir nuestro reporte y vemos que aquí está nuestra tabla que tiene un azul oscuro, las letras blancas, el negrito y todo. El problema es que está muy pegada a nuestro párrafo. Entonces lo que vamos a dar es darle un espaciado. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un salto de línea antes de añadir la tabla, ¿ok? Entonces antes de crear la tabla, lo que vamos a hacer es agregar un salto de línea con elementos append. Nuevamente vamos a poner un espaciado 1.12, ¿ok? Entonces ahora vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a abrir nuestro reporte y como ven ahora se ve mucho mejor. Ok, voy a borrar la consola nuevamente. Y otra cosa que no me gusta, por ejemplo, es que el párrafo por default, cuando es un párrafo normal, está justificado a la derecha. Perdón, a la izquierda. Y a mí me gustaría que se viera más centrado todo. ¿Cómo hacemos eso? Para eso tenemos que crear un estilo personalizado. Entonces, ¿cómo creamos nuestro estilo personalizado? Vamos a tener que importar dos librerías más. Primero de reportlab.list.style. Importamos paragraph style. Lo podemos importar acá arriba, simplemente. Y borramos esta línea de código. Y de reportlab.list.enums vamos a importar TA-center, ¿ok? Entonces aquí debajo de los estilos vamos a crear un estilo centrado. Entonces vamos a llamar a nuestra clase paragraph style, vamos a crear un nuevo objeto de esta clase
el nombre va a ser centrado de nuestro estilo. Comparen, igual estilo normal va a heredar todas las propiedades de un estilo normal. Entonces no necesitamos redefinir cosas como el tipo de fuente, tamaño de la letra, color del texto, interlineado, etcétera, a menos que queramos cambiarlo. Y la alineación se la vamos a cambiar a TA Center, ¿ok? Entonces aquí vamos a copiar el estilo centrado y cuando agregamos nuestro párrafo, en vez de ponerle un estilo normal, le vamos a poner un estilo centrado, ¿ok? Entonces ahora ejecutamos nuestro reporte PDF, lo vamos a abrir y podemos ver que ahora nuestro párrafo está centrado y se ve mucho mejor, ¿ok? Entonces, como ven, ya aprendieron a hacer las cosas más básicas para crear un PDF. Y, por ejemplo, bueno, lo que vamos a hacer también es, vamos a crear otro salto de línea y vamos a crear otro párrafo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es crear un gráfico. Entonces, para esto vamos a crear otro párrafo que va a ser, no sé, por ejemplo, gráfico de barras o gráfico de ventas por mes, por ejemplo. Y aquí el estilo le vamos a poner un heading 2 y esto le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner párrafo bajo grafo, ahí sí. Y vamos a agregarlo entonces a mis elementos. Vamos a correr nuestro PDF nuevamente. Y como ven aquí, se me pone el gráfico de ventas por mes. Lo mismo, no está centrado. Entonces para eso habría que centrarlo. Entonces para eso vamos a crear otro estilo centrado -H2. En donde aquí en vez de normal, el estilo normal lo vamos a poner, no para el heading 2, no el heading 1. Le vamos a cambiar para el heading 2, ¿ok? Entonces va a heredar todo lo del heading 2, pero lo vamos a alinear centrado. Entonces aquí el estilo no va a ser el estilo heading 2, sino que va a ser estilo centrado H2, ¿ok? Entonces ahora sí ejecutamos nuestro archivo. Voy a cerrar el informe, lo vamos a abrir de nuevo. Y como ven aquí me dice gráfico ventas por mes en un encabezado 2, que es un poquito más chico que nuestro título, ¿ok? Vamos a poner un espaciado también, un salto de línea acá. Y lo que vamos a hacer ahora es importar reportlab.graphic.shape, vamos a importar drawing. Y desde reportlab.graphic.chart.barchat vamos a importar vertical bar chart para crear un gráfico de barras, ¿ok? Entonces vamos a bajar nuevamente debajo del salto de línea que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a extraer los nombres de los meses, vamos a hacer una comprensión de lista en donde vamos a iterar en cada una de las filas de nuestros datos, que es esto de acá, pero vamos a comenzar desde la fila 1. ¿Por qué? Porque esta es la fila de encabezado. Entonces vamos a comenzar desde la fila 1 y vamos a obtener el elemento 0 de cada fila, y el elemento 0 es básicamente el nombre del mes, ¿ok? Luego vamos a extraer las columnas numéricas, vamos a limpiar las comas y los signos de peso para que se conviertan a enteros. Entonces desde ingreso, los ingresos van a ser igual también una compresión de lista, pero vamos a iterar desde la fila 1 en adelante, porque la fila 0 es la encabezado. Vamos a iterar por cada una de las filas, pero vamos a tomar el primer elemento, es decir, el segundo elemento de la lista, que es el índice 1. Recordad que en Python partimos con los elementos 0, entonces este sería el segundo elemento, que serían los ingresos, ¿ok? Pero para cada ingreso vamos a reemplazar los signos pesos por nada y las comas por nada. Es decir, estas comas las vamos a transformar en nada para que me quede 10.000 justo, y el signo peso se lo vamos a sacar para que lo podamos transformar en entero. Y eso lo vamos a transformar en enteros. Lo mismo para los gastos y los mismos para las ganancias, ¿ok? Entonces vamos a crear la lista para el gráfico, que van a ser los datos numéricos, donde vamos a tener los ingresos, los gastos y las ganancias, ¿ok? Entonces vamos a tener los nombres de los meses, que va a ser una lista con los nombres de los meses. Y para los datos numéricos vamos a tener una fila con los ingresos, una fila con los gastos y una fila con las ganancias, ¿ok? Luego creamos nuestro gráfico. Entonces vamos a crear un vertical bar chart, que es el gráfico que importamos acá. Y bueno, antes de explicar esto, aquí nosotros, cuando agreguemos el gráfico, vamos a crear un drawing de 500 por 300, ¿ok? Que va a ser un lienzo en donde va a ir dibujado nuestro gráfico, ¿ok? Entonces se va a llamar dibujo, que va a ser un drawing de 500 por 300, y a este dibujo le vamos a añadir el gráfico que estamos creando, ¿ok? Entonces, ya sabiendo eso, las coordenadas X e Y del gráfico son en relación a nuestro drawing, ¿ok? Entonces estas son las coordenadas desde la esquina inferior izquierda del gráfico del drawing. Este va a ser el ancho y el alto del drawing, o sea, del gráfico, el ancho de nuestro gráfico. Los datos van a ser los datos numéricos, gráfico.data, vamos a tener los datos numéricos. La categoría del eje es gráfico.category, exis.category names, van a ser los nombres de los meses. El ancho de las barras van a ser 15 puntos. El espaciado entre cada una de las barras van a ser 10. Y espacio entre grupos de barras van a ser 3. Básicamente estos son entre los meses y estos son entre las categorías, que puede ser ingresos, gastos y ganancias, ¿ok? Entonces, para nuestra primera categoría, que es ingresos, entonces gráfico.bar.fillColor va a ser un color azul, para la segunda rojo y para la tercera verde, ¿ok? Definimos los valores mínimos del eje Y. El valor mínimo va a ser 0, el mayor valor máximo 2000, y van a ir de 5000 en 5000, ¿ok? Y finalmente dibujamos con drawing, añadimos el gráfico al drawing y tenemos que añadir a los elementos el dibujo.
Ok, entonces vamos a generar nuestro reporte. Vamos a abrirlo. Déjenme que está abierto. Lo vamos a abrir de nuevo. Y como ven, acá tenemos nuestro gráfico de ventas por mes. Como ven, aquí tenemos los meses y cada una de las categorías. Si queremos agregar la leyenda, por ejemplo, de los colores, nos vamos acá arriba. Vamos a importar desde ribbonlab.graphic.chart.legend. Vamos a importar la leyenda. Y debajo de donde añadimos el gráfico, vamos a crear una nueva leyenda, que va a ser leyenda igual legend. Las coordenadas X e Y, dependiendo del drawing. La leyenda la vamos a poner a la derecha. El nombre helvética, el tamaño de la fuente, el máximo de entradas por columna antes de empezar una nueva. Básicamente, si tenemos muchas series, va a poner 3 columnas y después va a empezar otra fila con otras columnas de leyenda. Si tenemos muchas más de 3 categorías, aquí tenemos 3, así que no hay problema. Aquí el espacio vertical y horizontal entre los elementos de cada leyenda. Vamos a agregar un espaciado automático a la izquierda y derecha del texto en cada entrada. Y el espacio vertical entre columnas, ¿ok? Luego tenemos los nombres de la leyenda. El azul va a ser los ingresos, el rojo va a ser los gastos y el verde va a ser la ganancia, ¿ok? Que básicamente son los colores que tenemos acá en nuestro gráfico. Y lo que vamos a hacer es aumentar un poco el tamaño de nuestro drawing. Le vamos a poner 600 por 300 para que se vea mejor la leyenda, si no se ve muy mal. Y vamos a añadir a nuestro dibujo, le vamos a añadir la leyenda. Ahora ejecutamos nuevamente, vamos a cerrar y abrimos nuestro gráfico y podemos ver que se agregó la leyenda aquí a la derecha, ¿ok? Ustedes pueden ir ajustándola dependiendo de donde quieran que se vea. Perfecto. Ahora si queremos agregar una imagen, por ejemplo, vamos a agregar acá el logo de Python. ¿Por qué el logo de Python? Porque sí, no sé. Lo mismo, vamos a crear un salto de línea entre el gráfico, entre nuestro dibujo. Vamos a agregar un salto de línea y voy a usar este logo, que básicamente es la página oficial de Python. Vamos a usar este logo, esta página web directo. Pueden usar una carpeta de su escritorio, pero nosotros vamos a usar esa página, ¿ok? O mejor aún, voy a guardar acá el logo. Vamos a guardar este logo que encontré en internet, que se va a llamar logo nomás, ¿ok? Va a ser el logo de Python que lo vamos a pegar, que es transparente y todo, así que me gusta mucho más. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos que importar la imagen y para eso aquí en Platypus vamos a importar image, ¿ok? Image. Luego al final de nuestros elementos, después del salto de línea, ponemos logos igual image, la ruta de nuestro logo, que está como está en nuestra misma carpeta, ponemos el nombre del logo nomás, y el ancho y el alto. Vamos a ponerlo como es un logo cuadrado, lo vamos a poner de 50 por 5, no, de 100%. No sé si me quedará muy grande 100%, ahí vamos viendo y vamos ajustándolo, ¿ok? Entonces ya tengo mi logo y vamos a añadir el logo a nuestro elemento. Con elemento.append logo vamos a ejecutar nuevamente el reporte. Lo vamos a abrir y tenemos nuestro logo al final. Ok, entonces voy a abrir el PDF desde la carpeta para que se vea completo. Entonces vamos a abrir acá nuestra carpeta video 4 y vamos a abrir el informe simple. Y como ven, acá tenemos nuestro informe financiero mensual. Tenemos un párrafo, nuestra tablita, el gráfico de ventas por mes. Quizá haya que sacarle el espaciado. Quizá el espaciado fue mucho. Tenemos nuestro gráfico y finalmente el logo. Entonces ustedes pueden personalizar con el logo de su empresa, etcétera, ¿ok? Quizá habría que correr un poquito más a la izquierda la leyenda. Ahí ustedes van jugando con todo esto, ¿ok? Pero como ven, logramos hacer un reporte mensual. Entonces aquí lo único que iría cambiando serían los datos y ustedes pueden ir teniendo este reporte ya automatizado. Obviamente le pueden dar mucho el estilo que ustedes quieran, ¿ok? Esto es un reporte súper simple. Bueno, en nuestro proyecto de ejemplo ya hemos logrado generar un informe financiero un poquito más completo, que incluye gráficos, tablas, texto, etcétera. La ventaja es que una vez que configuras tu plantilla de informe, puedes generar nuevos informes con datos frescos en segundos. O sea, solo cambiando los datos se te van generando los informes de forma automática. Ahora lo que vamos a ver es los informes HTML con Jinja 2 o Jinga 2 o Jinja 2, no sé cómo se pronunciará exactamente. Mientras que los PDF son excelentes para documentos un poquito más formales, para envío por email, etcétera. Los informes HTML ofrecen más flexibilidad, especialmente para informes interactivos basados en web, ¿ok? Y Jinja 2 es un motor de plantillas que nos permite crear plantillas HTML con marcadores de posición para contenido dinámico. Ok, veamos un poquito cómo funciona. Voy a abrirle una plantilla que tengo preparada para explicarles bien cómo funciona todo esto. Entonces, aquí tengo una plantilla informe HTML, que es esta plantilla de acá, que básicamente es un código HTML. O sea, no les voy a explicar HTML, simplemente si saben HTML, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, cada vez que ustedes quieran poner alguna variable, por ejemplo, en el título, voy a mostrar cómo se ve finalmente para que se entienda y después vamos al código. Yo voy a abrir la plantilla, se va a ver así. Ok, esta va a ser mi plantilla HTML. Entonces este va a ser mi informe, ok, mi informe que quiero entregar, en donde acá voy a tener un título y este va a ser una variable.
el título. Entonces, para saber qué es una variable, tengo que poner entre dos llaves qué es una variable. Por ejemplo, la fecha de generación, el periodo, el autor, un resumen ejecutivo, algunas métricas, ¿ok? Por ejemplo, acá estamos iterando, estamos haciendo un for, estamos iterando en cada una de las métricas principales, donde por cada métrica le vamos a poner el nombre, vamos a poner el valor, el cambio en porcentaje, el verso del periodo anterior y aquí cerramos nuestro for, ¿ok? Luego tenemos otro for para los datos detallados. Como ven, aquí estamos iterando en cada una de las columnas de una tabla, columnas, y por cada una de las tablas vamos a imprimir algo, ¿ok? Entonces, como ven, estamos entregándole variables a nuestra plantilla, ¿ok? Aquí tenemos otro for, tenemos otras variables de tendencia, etcétera, ¿ok? Entonces, voy a explicar un poquito cómo funciona. Ya vimos que para poner una variable tengo que poner entre dos llaves el nombre de la variable. Si yo quiero hacer una declaración condicional, tengo que poner entre una llave, pero una llave y un signo porcentaje, el if y la condición, ¿ok? Si quiero iterar, tengo que poner lo mismo entre una llave y el porcentaje, el for, lo que estoy iterando, en dónde estoy iterando. ¿Ok? Lo mismo, si quiero extender una plantilla HTML de otra plantilla, pongo extend desde la plantilla que quiero extender. Y para transformar datos, por ejemplo, con doble llave, pongo el valor que quiero transformar y, por ejemplo, si quiero transformar ese valor a mayúscula. ¿Ok? Y hay un montón de transformaciones que se pueden hacer. Hoy les voy a mostrar un ejemplo de cómo transformar esta plantilla y agregarle valores. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner los marcadores dentro de mi código HTML. Por ejemplo, estos son estilos, no me voy a meter en los estilos, pero, por ejemplo, acá ya en el cuerpo de nuestro HTML tenemos en nuestro H1, que es la etiqueta del título de una HTML, de un código HTML. Aquí ponemos nuestra variable. En este caso, nuestra variable va a ser el título. ¿Ok? Lo mismo, después en un párrafo ponemos otra variable que es la fecha de generación, el periodo, el autor, que son solo variables porque simplemente tienen el texto que representa al nombre de nuestra variable y están entre dos llaves. ¿Ok? Luego también el resumen ejecutivo. Estos son todos los marcadores donde van a ir nuestras variables, en donde vamos a ir, nosotros tenemos control para agregar cosas, ¿ok? Y aquí tenemos un for, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a tener una lista de métricas principales, en realidad va a ser un diccionario, en donde por cada una de las métricas vamos a iterar en el nombre y el valor de esta métrica. Entonces vamos a tener un nombre de la métrica y va a tener su valor. Entonces vamos a imprimir tanto su nombre como su valor. ¿Ok? Y cuánto cambió con respecto al periodo anterior. ¿Y cómo calculamos ese cambio? Aquí también tenemos otro marcador en donde ponemos, si la métrica punto cambio es mayor a 0, vamos a poner que va a ser positivo y en caso contrario va a ser negativo. Entonces aquí tenemos una condición con if. Entonces, como ven, acá tenemos un for, aquí tenemos un if. Es importante, siempre que aquí estamos abriendo un if y tenemos que cerrarlo siempre con un end if. Lo mismo para los for. Acá estamos abriendo un for. Cuando terminemos el for tenemos que cerrarlo con un end for. ¿Ok? Entonces, para cada una de las métricas se va a ejecutar estas líneas de código HTML. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos tres métricas, vamos a tener tres div class metric, ¿ok? Lo mismo, acá tenemos otro for, entonces aquí este es más fácil de explicar. Vamos a iterar en cada una de las columnas de una tabla y para cada una de las columnas de la tabla le vamos a crear un encabezado a la columna. Y aquí vamos a cerrar el for. Como ven, acá estamos haciendo una tabla en donde vamos a tener el encabezado de la tabla que vamos a iterar por cada una de las columnas de la tabla. Y aquí tengo el cuerpo de una tabla en donde vamos a iterar en cada una de las filas de la tabla y luego vamos a iterar en cada uno de los valores de las filas. Y como ven, por cada for yo tengo un end for, aquí tengo un end for acá, aquí tengo un end for por cada for, ¿ok? Y lo mismo, si tengo varios gráficos, vamos a iterar por cada uno de los gráficos y por cada uno de los gráficos vamos a mostrarlo en pantalla. Entonces vamos a mostrar tanto la imagen del gráfico como su título, ¿ok? Entonces estos son marcadores Jinja que ustedes van poniendo en su código HTML para crear estos reportes automatizados. Entonces vamos a ver cómo ahora hacerlo con Python para agregarle valor a estos marcadores, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a crear otro archivo de Python que se va a llamar reporte-html.py. ¿Okay? Voy a cerrar aquí. Y desde Jinja 2 vamos a importar environment y file system loader. Y también vamos a importar la librería datetime para trabajar con fechas. Básicamente este es el contexto principal de Jinja 2. Controla la sintaxis, guarda los filtros, funciones, variables globales, etc. Y sirve para renderizar las plantillas. El file system loader le dice a Jinja dónde buscar los archivos de la plantilla en el sistema de archivos. Básicamente en la carpeta local. ¿Ok? Entonces vamos a configurar el entorno de Jinja. Vamos a crear un env que va a ser igual a un environment en donde vamos a cargar nuestro file system loader. Y aquí lo que le estamos diciendo al file system loader que busque las plantillas en mi carpeta actual, ¿ok? En el directorio actual.
Aquí si tengo las plantillas en otro directorio tendría que poner la ruta, ya sea relativa al proyecto, la ruta completa de donde está mi directorio, ¿ok? Por ejemplo, si está en la ruta plantilla, le ponemos plantillas, así, ¿ok? Pero acá como tenemos la plantilla en el mismo directorio, lo dejamos así. Perdón, no se pone el guión, se pone simplemente el nombre de la carpeta, ¿ok? Si está en plantilla, no sé, HTML, por ejemplo, y dentro de la carpeta HTML están las plantillas, ahí sí ponemos el slash. Guión, dije guión, pero son slash, ¿ok? Entonces luego vamos a crear una variable plantilla en donde vamos a cargar mi plantilla con env.getTemplate, que es nuestro método para obtener la plantilla, y ponemos el nombre de la plantilla que es plantillainforme.html, ¿ok? Luego vamos a preparar los datos, ¿ok? Vamos a tener una variable datos que va a ser igual a un diccionario en donde yo le voy poniendo los datos que yo necesito. Entonces le vamos a poner el título, que se va a llamar informe financiero mensual. Entonces, después para renderizar los datos en la plantilla, ponemos salida HTML, le ponemos plantilla.render y le entregamos los datos. Este es el nombre de la variable que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, este título correspondería... ¿Dónde está mi HTML? Correspondería a este título de acá, en el H1, ¿ok? Entonces, este título, cuando yo renderice mi plantilla... Voy a cerrar este de aquí, el PDF. Se va a escribir informe financiero mensual. Entonces, vamos a crear una salida HTML que se va a llamar plantilla, o sea, va a ser una plantilla.render en donde le voy a entregar mis datos para que me los renderice en nuestra plantilla. Y luego vamos a guardar el archivo y le vamos a poner como nombre, con with open, vamos a crear un archivo que se llama informe-financiero.html. Va a ser de escritura y le vamos a poner un encoding UTF-8 para que me acepte los tildes, la ñ y todo eso, ¿ok? Y con archivo.write le ponemos la salida HTML. Entonces ahora si ejecutamos nuestro archivo, que se llama Python reporte-html.py, le damos enter y como ven aquí se me va a crear un archivo que se llama informe financiero HTML. Si yo lo abro acá, se me abre aquí. Y como ven ahora... No, el título se reemplaza por informe financiero mensual, que es lo que yo le dije que usara como título, ¿ok? Pero como ven, ahora que yo lo tengo renderizado, todas las demás variables, como no se las entregué, no me escribe esto, porque se vería horribles. Entonces me las deja vacías, simplemente, ¿ok? Entonces se ve mucho mejor que la plantilla así con variable, ¿ok? Simplemente está la plantilla, me la muestra así, pero cuando la renderizo, si yo no le entrego alguna de las variables que necesito, simplemente me la elimina y no me pone nada, ¿ok? Entonces vamos a seguir llenando nuestro reporte. Entonces aquí vamos a pegar algunas variables más. El título ya lo había pegado. Por ejemplo, la fecha de generación le vamos a poner. Entonces de data time, que es nuestra variable de... last time de fecha, vamos a usar el punto now para que me entregue la fecha actual. Y le vamos a poner que me lo entregue en formato año, mes y día. Aquí me entrega la fecha con la hora actual, pero yo solamente le estoy diciendo que me extraiga el año, el mes y el día. ¿Ok? Luego el periodo va a ser abril 2025, el autor va a ser Iván Espinosa y el resumen ejecutivo. Este mes se registró un aumento del 15%, por ejemplo, en los ingresos en comparación al mes anterior. Entonces, si ahora yo ejecuto mi plantilla y actualizo acá, como ven, ahora se me llenaron más datos. El informe financiero mensual, que correspondía al título, generado él, la fecha de generación, 25/04/2008. Si quiero ponerlo al revés, por ejemplo, que esto sea el día, el mes y el año, lo ponemos al revés. Día, mes, año y ejecutamos de nuevo, actualizamos. Como ven aquí tenemos el 8 de abril del 2025, que es cuando estoy grabando el video. Periodo analizado, abril 2025, autor Iván Espinosa, resumen ejecutivo. Entonces, periodo analizado, tenemos la variable periodo, que es nuestra variable de acá, el autor Iván Espinosa, resumen ejecutivo, este mes se registró tanto. Resumen ejecutivo está acá abajo, resumen ejecutivo. Perfecto, estamos avanzando, ¿ok? Lo otro que le vamos a entregar ahora son las tablas. La tabla, primero le vamos a entregar la columna, que va a ser los ingresos, los gastos y las ganancias, por ejemplo. Entonces voy a ejecutar esto, vamos a actualizar mi reporte y como ven ahora me dibujó los encabezados. ¿Por qué? Porque acá yo creé una tabla que se llama tabla columnas, que es una lista con texto. Y yo me voy a mi informe, mi plantilla. Como ven acá tengo un encabezado, un THEAD, en donde itero en las columnas, tabla columna, que es mi variable. Entonces estoy iterando en cada una de las columnas de mi tabla columna, que sería cada uno de estos elementos de acá, por columna en tabla columna, y pongo una celda de encabezado en donde le voy a entregar el valor de cada una de los valores de la columna, que sería mes, ingreso, gasto, ganancia. ¿Ok? Y luego termino el for y luego cierro mi encabezado, ¿ok? Entonces, como ven, para cada uno de las variables generó una columna de encabezado. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los otros valores. Entonces aquí vamos a entregarle otra variable que va a ser la tabla de datos. La tabla de datos está acá, aquí, en el cuerpo, en el body de la tabla, este body. Vamos a iterar en cada una de las filas de las tablas de datos y luego vamos a iterar en cada uno de los valores de la fila. Es decir, primero vamos a iterar en cada una de las filas. Esta es una fila. Y luego vamos a iterar en cada uno de los elementos de la fila. Entonces, por cada uno me va a crear una celda con el valor de cada una de las celdas. Es decir,
Primero después después este. Entonces, si ahora yo nuevamente renderizo mi plantilla y la actualizo acá, como ven, ya tenemos nuestra tabla lista. Súper rápido, súper cómodo y súper visualmente atractivo, ¿ok? Entonces ya tengo, como ven, tengo una plantilla HTML que voy llenando con los datos que voy necesitando. Y como ven acá, toda esta parte de las métricas no se ven porque como no la ingresé, no se ven simplemente. Entonces, el informe no pierde valor, simplemente no le estamos agregando ciertas cosas nomás. Y como son esas variables no las hemos ingresado, no las va a mostrar simplemente. Obviamente los títulos que están y estos ya están dentro de la plantilla, entonces se van a mostrar sí o sí porque no son variables. Pero todas las variables que yo no ingreso no me las va a mostrar, ¿ok? Perfecto, entonces lo siguiente que vamos a hacer es entregarle las métricas principales, ¿ok? Para que se vean aquí las métricas principales. Entonces, vamos acá después de mi resumen ejecutivo para que quede ordenadito y le vamos a entregar la variable métricas principales, que si me voy más arriba, después de mi resumen ejecutivo, tengo mis métricas principales. Entonces va a iterar en cada una de mis métricas principales, va a iterar en cada uno en un diccionario de métricas, en donde cada métrica tiene el nombre, el valor y el cambio. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, para cada métrica va a crear un div que se va a llamar métrica. Entonces va a poner el nombre, va a poner el valor. Entonces aquí vamos a tener un if, en donde si el cambio de la métrica es mayor a 0, va a ser positivo y en caso contrario va a ser negativa. Y vamos a poner en métrica cambio versus periodo anterior. ¿Ok? Un porcentaje. Como ven acá son números y lo vamos a renderizar ahora. Vamos a actualizar y como ven aquí tengo mis métricas. Como ven tengo mis ingresos, mis gastos, mis ganancias. Ahora voy a cambiar un poco el número y le vamos a poner el cambio, le vamos a poner menos 15 por ejemplo. Voy a actualizar ahora. Ah, no, tengo que renderizar primero. Actualizamos y me aparece menos 15% periodo anterior. ¿Ok? Y si yo inspecciono acá, van a ver que como tengo 3 métricas, me creó 3 div metric, como ven. ¿Ok? Y aquí qué importante que, por ejemplo, como la primera métrica es negativa, la clase esta se llama negative. Esta se llama positive y esta positive. ¿Por qué? Porque son métricas negativas porque es menor a 0. ¿Y de dónde obtenemos esto? De aquí, de este comando. Recordar que tenemos un if acá, en donde en el nombre de la clase, si el cambio es mayor a 0, entonces el metric-chain también tiene el positive, y si no va a ser negative, ¿ok? Y eso, ¿por qué es importante esto? Porque le podríamos dar algún estilo tanto a los negativos como a los positivos, ¿ok? Podríamos, por ejemplo, ponerlo en rojo, en el estilo, no sé. Ahí van viendo ustedes dependiendo de sus necesidades, ¿ok? Entonces, como ven, ya tenemos las métricas. Lo importante es la plantilla que quede bien diseñada en un principio. Entonces, si saben HTML... Si saben CSS, pueden hacer una plantilla muy buena. Y si no lo saben, pedirle a alguien que se la haga y que les deje los marcadores que ustedes quieren ir cambiando simplemente. Y después ustedes con Python van cambiando lo que van necesitando nomás. Como ven, está bastante bien así. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro proyecto y voy a crear una carpeta que se va a llamar gráficos. ¿Ok? Y voy a pegar 2 gráficos. Una afuera, ahí sí. Entonces, creo que creo una carpeta de más. Sí, voy a cortarla y la voy a pegar acá. Ahí sí. Entonces voy a tener 2 gráficos que van a ser ganancia versus gasto e ingresos mensuales. ¿Ok? Eso para poder ponerlo aquí donde tengo los gráficos, obviamente, que son imágenes. ¿Ok? Tengo la imagen y el título de mi gráfico. Entonces queremos además agregar los gráficos a mi plantilla. Entonces vamos viendo qué me va faltando de la plantilla. Tengo el análisis gráfico, me falta el análisis de tendencia y las recomendaciones. Vamos primero con el gráfico. Entonces aquí debajo de mi tabla le tengo que poner acá una coma. Ahí sí. Vamos a poner los gráficos. Entonces el gráfico va a ser un diccionario donde va a tener el título, que va a ser ingresos mensuales. La imagen va a ser la carpeta gráfico, ingresosmensuales.png, que es mi primer gráfico, o mi segundo gráfico en este caso. Y la descripción comparativa mensual de ingresos desde marzo a enero. Lo mismo para el segundo gráfico, ganancia versus gasto, la carpeta gráfico, el nombre del archivo, .png y la descripción. Entonces ahora vamos a renderizar, vamos a actualizar acá y como ven me dibuja los gráficos. Si tuviera más gráficos también los puedo poner y me va a dibujar todos los gráficos que necesite. Entonces como ven ya mi plantilla está agarrando mucho más forma, o sea mi reporte, y ya no se ve tan horrible como mi plantilla acá que tenía algunas variables, no sabíamos qué era, pero como ven ya se está viendo, ya se ve súper bien. Solamente me faltan las conclusiones y el análisis de tendencia, y eso ya es un texto, básicamente. Entonces lo vamos a poner que van a ser texto, el análisis de tendencia y las recomendaciones, que va a ser una lista de recomendaciones. ¿Por qué una lista? Porque recordar que acá, vamos a verlo aquí en mi HTML mejor. Aquí en mis recomendaciones, vamos a iterar en cada una de las recomendaciones y vamos a crear como una lista de recomendaciones por cada una de las recomendaciones. Lo mismo que, para las recomendaciones.
Y para la tendencia simplemente voy a poner el análisis, ¿ok? Es una variable y en este es una lista es una iteración en donde vamos a poner una lista de HTML dentro de un UL, ¿ok? Que es una lista no ordenada, básicamente. Entonces vamos a borrar pantalla, ejecutamos, actualizamos acá. Ah, no, este no, este sí. Y como ven aquí tengo mi análisis de tendencias, hacer una tendencia positiva y las recomendaciones que es una lista. Y como ven se ve mucho más lindo mi reporte y con esto yo puedo ir cambiando los datos simplemente mes a mes, cambio los datos y me va entregando el reporte de forma automática, ¿ok? Entonces ya logramos hacer un reporte en Jinja 2 en HTML. También funciona en Word por si acaso, y tengo un video en el canal en donde hago lo mismo con Jinja 2, pero en un documento de Word, ¿ok? Por si acaso, por si están interesados para que lo vayan a ver. Y lo que vamos a hacer ahora es sobre la automatización de presentaciones de PowerPoint con Python PPTX. Y bueno, es increíblemente útil para crear presentaciones estandarizadas para reuniones o informes regulares, ¿ok? Entonces les voy a explicar un poquito. Vamos a crear otro archivo acá que se va a llamar ejemplo-ppt. Voy a cerrar las dos cosillas acá. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una presentación de PowerPoint y para eso vamos a, desde pptx, vamos a importar presentación y desde pptx.util vamos a importar inch y pt, ¿ok? Esto básicamente es una clase para crear una presentación, que es la base de toda la presentación de PowerPoint. Crea una nueva presentación en blanco o puede cargar una presentación existente, en donde también podemos agregar títulos, texto, imágenes, tablas, etcétera, ¿ok? Y inch y pt básicamente son para importar las pulgadas, que va a ser la unidad que vamos a usar, que básicamente la unidad interna que usa PowerPoint, y pt para usar los puntos, que va a ser el tamaño de fuente que usa PowerPoint Word como tamaño de fuente. Cuando uno pone, no sé, Arial 12, básicamente usa PT. ¿Okay? Son 24 o 12 puntos en ese. Entonces vamos a crear una presentación primero. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar presentación, que va a ser igual a presentation. Vamos a agregar un título a la diapositiva. Entonces vamos a agregar nuestra diapositiva de título. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar diseño de título, en donde de presentación vamos a tomar slide layout 0. Este básicamente va a ser nuestro típico title slide de PowerPoint. Entonces el slide layout 0, que nosotros creamos una presentación en blanco, sería este layout, este es el 0, que sería como un título, ¿ok? Entonces a nuestra diapositiva, vamos a crear una variable que se va a llamar diapositiva, en donde a nuestra presentación slide le vamos a añadir un slide que va a tener el diseño de título, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo, estamos agregando una nueva diapositiva al final de la presentación usando este diseño. Y como la presentación tiene 0 slides, va a ser la primera slide, que se va a llamar diapositiva. Luego vamos a crear una variable título, que va a ser diapositiva.shape.title. Básicamente lo que estamos haciendo es accediendo al cuadro del título de nuestra diapositiva, que sería, este es el cuadro del título de nuestra diapositiva. En el cuadro de una diapositiva normal, este sería el cuadro de título. Entonces con diapositiva.shape.title accedemos al título. ¿Okay? Y vamos a cambiar el elemento text del título, le vamos a poner informe financiero. Entonces el título se lo vamos a cambiar a informe financiero, ¿ok? En realidad le vamos a poner otro título, le vamos a poner revisión financiera trimestral, ¿ok? Ese va a ser nuestro title. Y también vamos a obtener el subtítulo. Entonces, diapositiva placeholder 1, con eso obtenemos el segundo placeholder. Entonces, nosotros cuando creamos una diapositiva tenemos aquí por default el placeholder 0, que sería el título, que no es necesario ponerle, podemos poner placeholder 0 o title, y el placeholder 1 sería esto de acá, en este caso sería nuestro subtítulo. En esta diapositiva tenemos el título y tenemos el placeholder 1, que sería donde nosotros ponemos los elementos, ¿ok? Voy a cerrar esta por ahora. Y lo mismo, el subtítulo vamos a poner el texto, que va a ser primer semestre 2025. Entonces, para guardar una presentación, ponemos presentación.save, el nombre de la presentación que queremos guardar, .pptx. Entonces vamos a correr nuestro archivo, a borrar consola, Python, ejemplo-ppt.py. Le vamos a dar enter y aquí se me creó, no la veo, aquí, revisión trimestral PPTX. Entonces aquí está mi carpeta, la voy a abrir y como ven aquí tenemos nuestra diapositiva. Después le voy a decir cómo poner el otro diseño, que es un diseño más ancho de página, pero como ven acá me puso el título revisión financiera primer trimestre 2025. Vamos bien. Ahora vamos a agregar otra diapositiva que va a ser una diapositiva de contenido. Esta es la diapositiva de título, se ve así. Entonces vamos a crear otro diseño que se va a hacer diseño contenido. Voy a achicar acá, vamos a agrandar un poquito y voy a bajar esto. En donde vamos a usar la presentación.slide layout 1, que es el segundo layout que les mostré, ¿ok? Que ya no es de título, sino que es de un título y contenido abajo. Entonces lo mismo, vamos a crear una diapositiva que va a ser presentación.slide.addSlide, que va a tener el diseño de contenido.
¿Ok? O sea, se va a agregar al final de la diapositiva esta diapositiva con el diseño 1. Lo mismo, vamos a obtener el título, el type title, y desde el placeholder 1 vamos a obtener el cuerpo de nuestra diapositiva. Entonces, en el texto del título vamos a poner aspectos financieros destacados. Vamos a crear una variable cuadro de texto que del cuerpo vamos a obtener el time frame. El text frame va a ser el cuadro de texto que está dentro del cuerpo. Y a ese cuadro de texto le vamos a cambiar el texto a logros claves de este trimestre. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Voy a abrir y como ven se creó nuestra nueva diapositiva con aspectos financieros destacados, logros claves de este trimestre. Por ejemplo, si quiero agregar un párrafo a mi cuadro de texto, pongo una variable p de párrafo. En nuestro cuadro de texto agrego un párrafo. Y le pongo el texto, ingresos aumentaron un 15%, por ejemplo. Y aquí el nivel, este es el nivel de sangría o jerarquía. Nivel 1, o sea, el nivel 0 es el primer nivel más grande sin sangría. El nivel 1 es el segundo nivel, un poquito más pequeño con sangría. Y el 2 es tercer nivel con mucha más sangría, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Ay, déjeme que la tengo abierta, tengo que cerrarla, si no me mandé error. Ahora sí, vamos a abrirla. Y como ven, aquí tengo, este sería nivel 0. Y este sería nivel 1, ¿ok? Ingresos aumentaron un 15%. Perfecto, vamos a agregar otro párrafo más. Vamos a agregar 2 párrafos más. Entonces, vamos a agregar estos 2 párrafos. Costo operativo reducido un 8%. Se lanzó una nueva línea de producto. Y como ven, todos van a ser de nivel 1. Vamos a ejecutar. Voy a borrar consola primero. Ejecutamos. Abro. Y como ven, se me crearon aquí estos 2. Entonces, por ejemplo, si aquí se lanzó una nueva línea de productos, vamos a agregar acá otro cuadro de texto. Nivel 2. Vamos a poner, no sé, perfumes. Vamos a poner acá chocolates, que no tiene nada que ver con perfume, pero no sé, no se me ocurrió otra cosa. Y cigarro. Y eso que no fumo, no sé por qué se me ocurrió cigarro. Ya, vamos a ejecutar nuevamente. Abrimos. Y como ven, aquí está el tercer nivel que estaría debajo de este de acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya sabemos cómo crear más o menos una presentación. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, antes de eso, lo que vamos a hacer es modificar un poco esta presentación para que tenga un poco más de cosas, ¿ok? Vamos a importar algunas cosillas, como por ejemplo, no sé si dejarle acá un otro archivo. No, vamos a crear un nuevo archivo le voy a poner ejemplo ppt2.py para ir explicándolo de cero, ¿ok? Ok, entonces vamos a importar esta librería, la presentación, las mismas que de antes, pero vamos a importar un gráfico de Matplotlib para mostrarle cómo hacer un gráfico en Matplotlib e importarlo a esta librería, o sea, importarlo a PowerPoint. Y luego vamos a hacer otra cosilla. Lo que vamos a hacer ahora es crear una presentación, pero en formato pantalla ancha, de 16,9. Entonces vamos a crear una presentación y presentación le ponemos slide width y le ponemos 13,33 y 7,5 pulgadas para cada uno, tanto para el width que el alto y el height. No, al revés, el width que es el ancho y el height que es la altura, ¿ok? Vamos a poner el título de la diapositiva, vamos a crear una diapositiva de título, lo mismo que hicimos anteriormente, el texto, informe financiero trimestral, el placeholder 1, primer trimestre de 2025. Vamos a crear otra diapositiva con el layout 1, que se va a llamar diap.puntos, y esto también ya lo vimos anteriormente. Vamos a cambiar el cuerpo de la diapositiva 1, entonces del cuerpo vamos a obtener el frame de texto, vamos a limpiar el texto por defecto, y le vamos a ingresar el texto o resumen del rendimiento financiero. Vamos a añadir párrafos a nuestro texto. Por ejemplo, vamos a crear una lista con ingresos aumentaron, lo mismo, pero vamos a iterar en cada uno de los textos y esto es mucho más elegante escribirlo así. Entonces vamos a añadir un párrafo en donde por cada iteración le vamos a añadir el texto de nivel 1. ¿Okay? Luego vamos a crear otra diapositiva que va a ser con tabla. Entonces una diapositiva con tabla es el layout 5. Entonces, bueno, se estarán preguntando ya, ok, ¿cómo yo sé cuáles son los layouts? PowerPoint tiene normalmente 9 layouts por defecto, que van del índice 0 al 9. Pero igual, obviamente, esto puede variar si usamos alguna plantilla personalizada. ¿Ok? Entonces el layout 0, el que vimos que era el título más un subtítulo. El 1 es un título más el cuerpo. El 2 es un título más un subtítulo centrado. El 3 es un título más 2 columnas de contenido. El 4 es un título más 2 columnas de subtítulo. El 5 es solo un título. El 6 es sin nada, una presentación completamente en blanco. El 7 es un título más contenido más pie de foto. Y el 8 es una imagen más un pie de foto. ¿Ok? Esos son a grandes rasgos los layouts que nosotros vamos a usar. El 5 que es solo título y le vamos a agregar una tabla abajo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es crear 2 variables que van a ser filas y la variable columnas que van a ser 4 filas y 4 columnas. Entonces vamos a crear una tabla en donde a nuestra diapositiva le vamos a agregar una forma y esa forma va a ser añadir tabla. Le vamos a añadir las filas, las columnas, que son 4 filas, son 4 columnas, el margen izquierdo de la tabla, el margen superior de la tabla, el ancho total de la tabla y el alto total de la tabla. Y todo eso en pulgadas. Y punto table para crear la tabla, ¿ok? Entonces aquí vamos a crear los encabezados. Vamos a crear una lista de encabezados que va a ser mes, ingreso, gasto, ganancia. Y vamos a iterar en cada uno de los encabezados con enumérate.
y vamos a tomar la celda de nuestra tabla. De nuestra tabla vamos a tomar la celda, vamos a tomar la primera fila y vamos a iterar en las columnas, ¿ok? En donde en cada columna le vamos a poner el texto del encabezado, que va a ser mes, ingreso, etcétera, ¿ok? En donde vamos a obtener el primer párrafo de nuestra celda, que va en general va a tener un párrafo. Dentro de la celda nosotros vamos a tener un cuadro de texto, por así llamarlo, ¿ok? Y vamos a acceder al primer párrafo, al párrafo 0, y vamos a activar el negrita igual true, para que básicamente el texto de la celda esté en negrita, ¿ok? Si queremos que esté centrado, le ponemos celda text frame, paraphrase, alignment, ppb, align center, pero tenemos que importar eso, y para importar eso simplemente ponemos acá pptx.enum.text, importamos pp-align, ¿ok? Y con eso podemos poner el centrado, ¿ok? Y esto le vamos a guardar como informe financiero 2.pptx, ¿ok? Vamos a ejecutarlo para que veamos cómo va quedando. Vamos a poner Python ejemplo ppt2.py y me creo aquí la segunda ppt. Entonces, como ven, aquí tengo en la primera, no está centrado, ya lo vamos a centrar, pero como ven, aquí está mi informe financiero trimestral, aquí está la primera diapositiva que tampoco está centrado, y el resumen trimestral con mi tablita que solamente tiene los encabezados por ahora. Como ven, me creo la tablita súper bien. Lo que voy a hacer ahora es centrar esto, porque no está centrado. Está tomando como el layout de mi diapositiva chiquitita, ¿ok? Ok, entonces lo que vamos a hacer, dado que nosotros le dimos un ancho y un alto por default y no que el que viene prediseñado con la librería, ¿qué nos sucede? Es que el ancho me queda como en el ancho de la diapositiva de 4,3, 4 por 3. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que este cuadro de texto sea igual al ancho de esto y vamos a centrar nuestro título al medio, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer de forma manual y esto habría que hacerlo para todos los placeholders, ¿ok? Yo lo voy a hacer para este nomás y después el resto se hace de la misma forma, ¿ok? Si nos fijamos, aquí el cuadro de texto o el texto está como básicamente casi la mitad de la ventana, ¿ok? Entonces también lo vamos a poner en la posición del eje y más o menos en la mitad, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto para que me quede centrado y se vea mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable título que va a ser igual a todo esto, a todo título.shape.title, porque lo vamos a usar mucho estas líneas de código. Entonces vamos a hacer título va a ser igual a todo esto básicamente, ¿ok? Entonces vamos a cambiar eso por título. Luego vamos a crear una variable que es título.left igual a 0. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a poner toda la forma donde va el título, me lo va a colocar a la izquierda. Entonces si yo ejecuto esto, y ahora acá esto, ven que me puso todo a la izquierda. Pero en este momento me puse el ancho muy pequeño y se ve como el título hacia abajo. De hecho casi ni se ve, pero el título está acá. ¿Por qué? Porque tiene un ancho muy pequeño esto, ¿ok? Como ven casi no se ve. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar. Así estamos personalizando mucho mejor nuestra PPT por si acaso. Esto les va a servir cuando quieran personalizarla más. Lo que vamos a hacer ahora es al título.width. Vamos a poner que sea igual al ancho de nuestra presentación. Aquí ustedes le pueden poner igual al ancho o igual al ancho menos algo para que no quede igual al ancho. Pero bueno, por ejemplo, si el ancho es 13,33 y ustedes quieren ponerle al 13,33 menos 2, por ejemplo. Menos 2 pulgadas sería 11,33. Entonces ahí yo les recomiendo poner como restamos 2 pulgadas que le pongan una a la izquierda para que igual quede centrado, ¿ok? Dependiendo cuánto, que sería la mitad de los dos que le restamos. Pero bueno, aquí lo vamos a poner con el ancho total de nuestra diapositiva. Vamos a ejecutar. Voy a abrir. Ay, no, este no era el de arriba. Este de acá. Y como ven, ya está el medio. El problema es que ahora se me fue para arriba. ¿Ok? Entonces tengo que ponerlo, dijimos que era más o menos en la mitad, que estaba más o menos en la mitad delante, así que lo vamos a poner en la mitad. Entonces lo que vamos a ver por el título.top, es decir, a cuánto va a estar del top, y como nosotros dijimos que era 13,33, vamos a ver cuánto es la mitad de eso, 13,33. Uy, que estoy lerdo. 13,33 dividido en 2 son 6, le vamos a poner en 7. En 7, por ejemplo. Y vamos a ejecutar y vamos a ver cómo me queda. Vamos a abrir y no se ejecutó. Perdón. Tengo que ponerle acá inches. Voy a poner exactamente que son pulgadas lo que le estoy corriendo. Ahora sí, vamos a ver. ¿Pero qué hice? Dividí el ancho y tengo que dividir el alto, 7,5. Yo me cometo errores, pero bueno. 7,5 dividido en 2 son 3,75. Vamos a poner en 3,5, ¿ok? Para que no quede tan al medio. 3,5, ahora sí voy a ejecutar. Y abro nuevamente. Y ahí sí. Como ven, ahí me quedo al medio. El tema es que el ancho del cuadro de texto está en 0. Lo vamos a modificar. Le vamos a poner título.height, que sería la altura. Vamos a ponerle, no sé, un inches. ¿Cuánto le ponemos? 1. A ver cómo queda con 1. Creo que 1 es mucho, no sé. A ver. Sí, creo que 1 es mucho. No, está bien 1. Yo creo que 1 pulgada está bien. Ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden ir poniendo los placeholders, ir modificándolo y dejándolo donde ustedes quieran exactamente. Quizá el 3,5 es muy abajo, le vamos a poner 3. Tengo abierta la PPT. Y ahí van modificándole. ¿Ok? Perfecto. Y esto lo harían para todo.
Igual hay otra forma más fácil de hacerlo, que es crearse una plantilla y modificar la plantilla, que ya se los voy a explicar. Pero esto es una forma si quieren mover algún elemento y colocarlo en una forma personalizada, ¿ok? De todas maneras ya les voy a enseñar cómo usar las plantillas. Pero bueno, y eso lo deberían hacer para todos. Yo no lo voy a hacer porque no vale la pena, porque lo que vamos a hacer es usar una plantilla para hacer esto mucho más fácil. Pero es importante también que sepan manejar cada uno de los elementos de forma individual. Como ven, lo que hicimos con el título, que lo fuimos posicionando, le fuimos dando el ancho, el alto, etcétera, ¿ok? Entonces, digamos que ya le dimos el nombre, los encabezados. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle los datos, ¿ok? Entonces vamos a crear los datos, las ventas de enero, febrero y marzo. Vamos a iterar en cada una de las filas y columnas de nuestros datos. Y a la tablas.cell, recordad que estábamos en una tabla, habíamos creado una tabla, entonces le vamos a asignar el índice. Vamos a comenzar de la fila 1, porque la fila 0 es la de los encabezados, entonces vamos a comenzar de la fila 1 en el enumérate. Entonces el índice va a ser 1 en adelante, no 0. Entonces la celda de la fila 1 y columna correspondiente a cada una de las columnas le van a poner en su texto el valor correspondiente, ya sea enero, este valor, etcétera, ¿ok? Y así simplemente vamos a llenar nuestra tabla, ejecutamos, abrimos el informe financiero y vemos que nuestra tabla se llenó con datos, ¿ok? Si queremos que esté alineada, le ponemos acá el tabla.cell, tiene que ser esto de aquí, ahí sí. A nuestra celda le ponemos el parágrafo, lo mismo que le pusimos antes para alinearlo. Entonces ahora ejecutamos y vamos a ver si quedó centrado, si no cometí ningún error. Como ven, ahí quedó centrado la tabla y quedó bastante bien. Perfecto, vamos a seguir. Y el ejemplo que le voy a mostrar ahora se lo voy a mostrar en el siguiente mejor para que quede mucho más ordenado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una plantilla. Vamos a cerrar no, cerramos. Vamos a crear bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una plantilla, que es esta plantilla que tengo acá, en donde voy a tener aquí una lámina del título, fecha, y acá una segunda lámina donde voy a tener un título, un texto y un gráfico que vamos a modificar, ¿ok? Entonces lo importante es que ya esta plantilla tiene diseño, entonces solamente tengo que modificar los elementos de la plantilla, lo que puede ser un reporte mucho más extenso, pero bueno, ya sabiendo cómo hacerlo, el resto es simplemente ir modificando las demás láminas, ¿ok? O las demás diapos, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, pensando en respeto a NB, ahí sí, que se va a llamar plantilla ppt.py, le vamos a poner, ¿ok? Voy a bajar esto un poquito, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo que vamos a hacer es importar ppt, lo mismo presentación, pero aquí vamos a importar chart data desde pptx.chart.data para los datos del gráfico, ¿ok? Y poder hacer un gráfico, básicamente. Y también vamos a importar la librería datetime para cambiar la fecha. Entonces vamos a abrir la presentación, vamos a crear una variable PRS que va a ser nuestra presentación, que va a ser plantilla pptx. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar slider1 o slide1, que va a ser prs.slide y el elemento 0. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestra plantilla vamos a agarrar el elemento 0, que es nuestra slider 0, que sería esta de acá, o nuestra primera slider. Sería índice 0, índice 1, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Recordar que acá tiene un título, fecha, un título, un subtítulo, y acá tenemos un título, un texto y el gráfico, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es iterar en las formas de nuestra slider 1. Entonces vamos a iterar en cada una de las formas de slide1.shapes. Si la forma no tiene un cuadro de texto, vamos a continuar, es decir, vamos a ir a la siguiente iteración. Luego creamos una variable que va a ser texto actual, que es de nuestra forma. Vamos a tomar el texto y le vamos a quitar cualquier espacio que tenga al principio o al final, ¿ok? Y el texto actual es igual a título, que básicamente es lo que dice aquí nuestro texto. Este lo vamos a cambiar y, por ejemplo, lo vamos a cambiar por reporte mensual, ¿ok? Ok, déjenme ir al tiro. Vamos a poner PRS de que es nuestra presentación, .save, le vamos a poner reporte modificado, .pptx, y vamos a imprimir la presentación se ha guardado en reporte modificado, .pptx, ¿ok? Entonces, si el texto actual tiene igual título, lo vamos a cambiar por reporte mensual. Entonces, si ejecutamos ahora nuestro archivo que se llama plantilla-ppt.py, le damos enter, abrimos nuestro reporte modificado, .pptx, y como ven, ahora me cambió el título, me dice reporte mensual, ¿ok? Ahora tengo que cambiar la fecha, vamos por eso. Ahora, este dice fecha aquí. Ahora vamos a poner, en caso que no diga título, en caso que el texto sea la fecha, vamos a cambiar el texto por shape.text, datetime now, es decir, vamos a poner la fecha actual en formato fecha, ¿ok? Ejecutamos nuevamente nuestra plantilla, abrimos el reporte modificado y como ven, ahora tenemos la fecha puesta acá abajo. Perfecto. Ahora vamos a modificar la diapo 2. Queremos modificar tanto el título, el texto y nuestro gráfico, ¿ok? Entonces vamos a crear una variable que va a llamar slide2, que va a ser prs.slide con el índice 1.
Aquí tomamos el índice 0, aquí el índice. Vamos a cambiar el título. Entonces, slider2.shape.type.text. Vamos a poner evolución de ventas y costos. Entonces, ejecutamos, abrimos reporte modificado y vemos que ahí dice evolución de ventas y costos. Perfecto. Ahora vamos a iterar en todas las formas de nuestra slide 2. Entonces, vamos a iterar por cada una de las formas de nuestra slide 2. Y si tiene un text frame, si la forma tiene un text frame y el texto, si le quito tanto los textos, los espacios anteriores o posteriores con el strip, es igual a texto 1, que es básicamente lo que dice acá, texto 1, lo vamos a cambiar por el texto, el gráfico muestra la evolución de venta y los costos de los últimos 3 meses. ¿Okay? Vamos a ejecutar esto, vamos a abrir nuestro reporte modificado y como ven aquí me cambia el texto por el gráfico muestra la evolución de las ventas y los costos de los últimos 3 meses. Ok, y ahora me falta lo más difícil, que es cambiar los gráficos, el valor del gráfico. Voy a cerrar acá en nuestra plantilla y lo que vamos a hacer, vamos a iterar nuevamente en cada una de las formas de nuestra slide 2 shape, y si la forma tiene el atributo chart, es decir, es un gráfico. ¿Okay? Entonces, si tiene ese atributo, vamos a crear un gráfico, una variable chart que va a ser shape.chart. El chart data va a ser un chart data donde le entregamos los datos. Vamos a crear una categoría del eje X de 3 meses, por ejemplo, enero, febrero y marzo, ¿ok? Entonces el chart data.categories va a ser enero, febrero y marzo. Y vamos a crear 2 series. Al chart data le vamos a añadir una serie que es de venta y sus respectivos valores, 150, 200 y 250, por ejemplo. Y también vamos a añadir los costos, que van a ser 100, 120 y 140. ¿Ok? Entonces ahora ponemos chart replace data. Entonces va a reemplazar los datos actuales y le vamos a entregar nuestro chart data. ¿Ok? En donde tenemos la categoría, las ventas y todo. Y nuestro gráfico era nuestro gráfico original, que lo obtenemos de nuestro shape. ¿Ok? Y luego, si no hay ningún gráfico, podemos salir después del loop. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar nuestra gráfica, o sea, nuestro archivo, y vamos a abrir nuestro reporte modificado. Tenemos reporte mensual, la fecha, y como ven, aquí me modificó el gráfico. Incluso los ejes se modificaron porque están automáticos. Las ventas, los costos, enero, febrero, marzo. Como ven, lo logramos de una manera muy simple. Y aquí tengo mi presentación automatizada. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente uno, y a mí me pasó cuando yo trabajaba en oficina, todos los meses tenía que entregar los mismos informes. Solo cambiaban un poco las conclusiones, pero eran los mismos informes. Cambiaban los valores de los gráficos y todo, pero siempre eran los mismos. Me hubiese encantado saber esto cuando trabajaba hace 10 años en oficina. Y bueno, ahora les voy a decir cómo podría ser un esquema de principio a fin de automatización. Entonces, un flujo de trabajo completo para informe automatizado. Primero, recopilar la información y el procesamiento de datos. Entonces, cargamos los datos de diferentes fuentes, CSV, Excel, JSON, lo que sea. Procesamos y combinamos los datos con pandas, por ejemplo. Calculamos y agregamos métrica. Generamos visualizaciones de gráfico. Por ejemplo, podemos usar Matplotlib u otra librería y guardamos las imágenes. Guardamos las visualizaciones para incluirlas en los informes. Creamos informes en múltiples formatos, ya sean PDF, HTML, PowerPoint, incluso Word. Aplicamos las marcas y estilos consistentes y distribuimos los informes. Enviamos los informes por correo electrónico a los interesados y subimos las ubicaciones de servidores compartidos, etc. Y programamos la generación automática. Configuramos trabajos con Crono, programador de tareas, y automatizamos todo el proceso. Estamos yendo poco a poco. Recordar que al fin de esta serie vamos a hacer un proyecto completo en donde vamos a aplicar la mayoría de las cosas que hemos aprendido y hacer un flujo completo de automatización, ¿ok? Y bueno, recapitulemos un poco lo que hemos aprendido en este video. Aprendimos a generar informes PDF con ReportLab, informes HTML, presentaciones con PowerPoint. Añadimos visualizaciones de datos en los gráficos de PowerPoint, también en los gráficos de HTML. Y te enseñé una forma de configurar automáticamente de principio a fin todo el proceso, que eso también lo vamos a ver en un ejemplo al final. Y bueno, estas técnicas pueden transformar tu flujo de trabajo de informes ahorrándote horas y horas de trabajo. Ese trabajo generalmente es muy tedioso, así que mientras produces, los resultados van a ser mucho más profesionales si te dedicas tu tiempo realmente a lo que importa y no al desarrollo visual de los informes. Solo haces una vez y ya el resto te preocupas de los análisis y las conclusiones. Y bueno, si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago, aparte de apoyarme y ayudarme para poder seguir trayendo este contenido que se agradece un montonazo, pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que subo al canal. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su apoyo, soporte, yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias Carlos, Fabiola, Javier, Quincito, Dan, Cris, Daniel, Miguel, Oscar, Luis, Silvana, Alejandra, Sebastián, Enrique, Anónimo, Flavio, José, Octavio, Alfredo, Rafael, Jalmar, Alfonso, Héctor, Rey, Francisco, Rolando, Rodri, Nelson, Axel, Pablo, Osbel, Felipe, Rafael, Alejandro, Juan Carlos, Juan, José Ignacio, Oscar, Jorge, Rigoberto, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán, Fred, Roberto, Luis, Erasmo, David, Isaac, Bustaro, Eduardo, Argenis, IDBS, José Luis, Oscar, José, Diego, Claudio, Hans, Alejandro, Álvaro, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Eric,
Navis y José Hotze. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, que también gracias a su aporte puedo seguir trayendo este contenido. Y que muchas gracias también a ustedes. También agradecer los últimos cafecitos que me han regalado. Y que muchas gracias a José Luis, Sergio Sojo y Alfonso García. Y bueno, voy a dejar el episodio hasta acá. Espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Te voy a dejar también aquí 2 videos que seguramente te van a interesar bastante. Un abrazo, que estés bien. Chau, chau.